Sean bienvenidos al curso de edición de video básico. Comencemos con edición de video básico. Antes de comenzar, quiero aclarar que este curso no está patrocinado por ninguna aplicación, por lo que las recomendaciones que estaré haciendo son 100% en base a mi experiencia y comodidad. Vamos directo al grano. En este curso de edición de video básico estaré recomendando 3 editores de video para computadora y 3 editores de video para teléfonos. Conforme los vaya presentando, iré explicando qué ventajas y desventajas pueden tener, si son gratuitos o de paga y cuál es la diferencia. Además, te enseñaré lo esencial para que comprendas la estructura de un proyecto de edición de video y estaremos editando con cada uno de los programas mencionados para que de esa forma podamos aprender con ejemplos en tiempo real cómo editar videos para crear contenido en internet, ya sea desde una computadora o un teléfono. La primera recomendación será Shotcut, un editor de video gratuito y de código abierto, con una interfaz fácil de usar y potentes herramientas de edición. Bien, vamos a comenzar descargando este software de edición llamado Shotcut. Para hacerlo es realmente sencillo. Para eso nos vamos a ir a nuestro navegador de preferencia y vamos a escribir Shotcut. Una vez estemos acá, vamos a ingresar en la primera página. Como se podrán dar cuenta, este es el sitio web oficial de Shotcut y lo único que tenemos que hacer es darle clic acá. Nos va a redirigir a esta página y luego, en mi caso, le voy a dar aquí donde dice Windows Installer. Nos va a enviar a este otro sitio web y como podrán darse cuenta, acá me va a abrir una nueva pestaña en donde me dice dónde lo quiero descargar. Le doy en guardar y ya la descarga comenzará inmediatamente. Bien, una vez descargado, lo que vamos a hacer es darle clic y aquí comenzará la instalación del programa. Le damos acá, le damos en Next, luego en instalar y esperamos a que el programa se instale. Ok, una vez completada la instalación, le damos aquí donde dice close y listo, ya tendríamos el programa instalado. Ok, una vez tengamos el programa instalado, yo lo tengo acá, le vamos a dar doble clic y esperamos a que el programa abra. Bien, una vez estemos dentro del programa, lo más importante a destacar es que por defecto viene en inglés, así que para cambiarlo en español lo que tenemos que hacer es venirnos acá en settings, luego nos vamos a idioma y aquí lo cambiamos a español. Teniendo en cuenta esto, tenemos que también recordar que el primer paso para la creación de un video dentro de un software de edición es crear un nuevo proyecto. Algo que me gustó mucho de este programa en específico es que esta opción viene ya predeterminada en el inicio. Es algo súper intuitivo, pero igualmente en la gran mayoría de programas de edición, y es algo que tenemos que tener en cuenta, se hace de la siguiente manera. Le damos en archivo, nuevo, y aquí es donde creamos el nuevo proyecto. Sin embargo, fíjense que nos vuelve a mandar para acá, por lo que en este programa se hace en esta pequeña opción. Aquí nos va a brindar diferentes opciones, por ejemplo, nombre del proyecto, que es donde literalmente podemos darle nombre a nuestro video. Así que yo le voy a colocar ejemplo de video. Ok. Aquí en modo de video tendremos la oportunidad de seleccionar la resolución que más nos guste para nuestro proyecto. En este caso yo voy a elegir esta, HD 1080p 25 fps. Le damos en inicio y listo. Ya aquí literalmente tenemos todo lo necesario, todo lo esencial para poder comenzar. Pero ¿cómo comenzamos? ¿De qué manera lo hacemos? Bien, esto es algo realmente sencillo. Lo que tenemos que hacer es abrir cada uno de los archivos que tengamos presentes para utilizar. Yo en mi caso tengo una carpeta como esta. Aquí tengo todo lo necesario para editar mi video. Así que lo que voy a hacer es sombrear todo esto y lo voy a arrastrar hasta el programa de edición. Aquí lo voy a soltar. Y como se podrán dar cuenta, se van a estar añadiendo todos los archivos que seleccioné. Teniendo ya esta interfaz, no se asusten, esto es algo realmente sencillo. Lo único que tenemos que entender es que a la izquierda, como se podrán dar cuenta acá, tenemos todo el contenido que arrastramos hacia el programa. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es volver a arrastrar, pero a la línea de tiempo. ¿Cuál es la línea de tiempo? La línea de tiempo es este espacio que ven acá. Aquí es donde sucede la magia, aquí es donde estaremos editando nuestro video. En este caso yo voy a hacer una edición sencilla, básica, para poderles enseñar las funciones básicas de este programa y que así tengamos un conocimiento clave de cómo funciona.
vamos a comenzar arrastrando, por ejemplo, este video que se llama lente. Lo seleccionamos y lo arrastramos hacia la línea de tiempo, justamente de esta manera. Acá lo vamos a soltar. Como se podrán dar cuenta, se creó una capa con nuestro video de lente. Estas agrupaciones que van a ir formándose de este lado se llaman capas, y conforme exista una capa encima de otra, quiere decir que un video va a estar encima del otro. Es como jugar con Legos. La verdad es algo bastante fácil de entender y que nos ayudará mucho a comprender cómo editar un video en cualquier software de edición. Bien, pero ahora ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, si quiero colocar otro archivo, como por ejemplo esta imagen, tenemos que hacer lo mismo. Volvemos a arrastrar hacia la línea de tiempo y aquí soltamos. Ok, como se podrán dar cuenta, ya tenemos ambos materiales para poder editar. De este lado un video y de este lado una imagen. Para poder moverlos es realmente sencillo. Lo que tenemos que hacer es darle clic encima del contenido, por ejemplo en este caso la cámara, dejar el clic presionado y arrastrarlo hacia donde nosotros queramos. De esa manera lo podremos estar moviendo a nuestra preferencia. En este caso lo voy a hacer con este para mostrarlo y lo voy a arrastrar justamente pegado el video de la cámara. Entonces, ¿qué sucede? Se podrán dar cuenta que acá arribita hay como una especie de línea. Esto es el marcador del tiempo, es lo que me indica a mí cuánta duración tiene mi video. En este caso aquí lleva 7 segundos, aquí lleva 8 segundos, aquí 9, aquí 10 y así sucesivamente. Así que si arrastramos esta marca de tiempo podremos seleccionar la parte del video exacta en donde nosotros queremos trabajar. Por ejemplo, si yo dejo esto así tal cual como está, lo que va a suceder es esto. Fíjense cómo la imagen de la cámara va a cambiar repentinamente a la foto del estudio. Fíjense, vean. ¿Ven? No hay un efecto, no hay absolutamente nada. Pero ¿cómo podremos hacer un efecto, por ejemplo, de transición en este programa? Lo hacemos de la siguiente manera. Seleccionamos en este caso la imagen, la arrastramos un poco por encima del video de la cámara y acá lo soltamos. Se va a crear una transición automáticamente. Esta transición es de desvanecido, una transición bastante elegante con la cual podemos realizar proyectos realmente profesionales. Ahora, ¿qué pasa si muevo la línea de tiempo por encima de la transición? Fíjense el bonito efecto que causa. Se podrán dar cuenta, se va desvaneciendo. Bien, pero ahora, ¿cómo yo podría colocar una imagen, por ejemplo, encima de este estudio? Para eso tenemos que irnos justamente a esta parte de acá. Le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar donde dice operaciones de pista. Luego le damos añadir pista de video y se nos va a generar automáticamente otra capa, otra pista en donde podremos trabajar y colocar fotos e imágenes encima de las que tenemos acá. A ver, por ejemplo, vamos a colocar esta imagen de grabación de sonido por encima de la imagen del estudio fotográfico. Como se podrán dar cuenta, acá ya está, ya la tenemos y ahora lo que tenemos es que ajustarla. Pero ¿cómo hacemos para ajustarla? Bien, es súper sencillo. Si llevamos el mouse justamente a la esquina del video, fíjense que se nos coloca esta especie de flechita que nos indican ambas direcciones. Esto sucede, ¿por qué? Porque nos está diciendo que si dejamos el clic presionado podemos arrastrar hacia la izquierda, cortando parte del video, o hacia la derecha, extendiendo o haciendo más largo el video. En este caso lo que yo quiero es reducir, así que vamos a la izquierda hasta dejarlo justamente en la misma posición, en la misma duración del video de abajo. Otra manera en la que también podemos hacerlo, por ejemplo vamos a explicarlo, es cortando el video. ¿Cómo lo podemos hacer? Bien, tenemos dos opciones para hacerlo. Tenemos la opción de los comandos del teclado y también tenemos la opción de utilizar las herramientas que nos ofrece el mismo software de edición. Para hacerlo con el teclado lo que tenemos que hacer es que nos vamos justamente hasta acá. Llevamos el marcador de tiempo hasta la parte deseada donde vamos a cortar. Tenemos que tener seleccionada la imagen que deseamos cortar, es muy importante eso, y les damos en la tecla S para cortar. Como se podrán dar cuenta, el video se dividió en dos. Entonces en este caso vamos a imaginar que quiero cortar todo esto de acá, pero quiero dejar este pedacito acá al final. Entonces lo que tengo que hacer es seleccionar. Una vez esté seleccionado, vuelvo a presionar la tecla S y ahora está dividido en tres partes.
vuelvo a seleccionar, pero en este caso la del medio, y le doy en el botón de suprimir. Listo, ya se eliminó totalmente. De esa forma podemos hacer un recorte bastante eficaz y preciso. Ahora, imaginemos que cometí un error y yo no quería eliminar esa parte. No se preocupen, nada está acabado. Lo único que tenemos que hacer es darle control Z y inmediatamente se recupera. De hecho, el control Z no solamente sirve para retroceder una sola vez. Fíjense, si le damos control Z otra vez, retrocede 2 veces y ya nuevamente está en 2 partes y no en 3. Y si le damos nuevamente en control Z, se vuelve a colocar en una sola pieza. Esto es una herramienta súper útil para cuando nos equivoquemos. Tendremos la oportunidad de volver a comenzar desde el punto en donde nosotros nos sintamos más cómodos. Bien, ahora para recortar desde las mismas herramientas del programa, lo que tenemos que hacer es, como ya lo dije, nos vamos a la selección del tiempo, nos vamos justamente a la duración que queremos trabajar, seleccionamos el video y le vamos a dar acá en esta opción que se llama dividir en el cabezal de reproducción. Fíjense que entre paréntesis también nos indica que con la letra S, que ya lo dijimos, funciona. Entonces le damos clic en esta herramienta y el video se va a dividir en 2 fragmentos. Y volvemos a realizar el mismo ejemplo de ahorita para entender de una mejor manera. Arrastramos hasta el tiempo deseado, seleccionamos el video que queremos trabajar, que en este caso es este, y le damos clic acá. Como se podrán dar cuenta, ya se dividió nuevamente en 3. Ahora seleccionamos este y para eliminar una capa totalmente, lo que tenemos que hacer es venirnos acá a estas tijeritas de acá, la herramienta de cortar y le damos clic. Y listo. La única diferencia es que en este caso no quedó ese espacio, sino que el fragmento de video que estaba al final se unió directamente con el que estaba al principio. Pero no se preocupen, si lo queríamos como antes, lo único que tenemos que hacer es seleccionar este fragmento de video y arrastrarlo nuevamente hasta acá. Listo, ya tendremos otra vez el video como lo teníamos. Bien, en este caso yo lo que voy a hacer es que voy a eliminar este fragmento también para que la edición quede bonita y quede como yo lo estoy buscando. Así que vamos a darle clic acá para cortar y me va a quedar de esta manera. Bien, ahora hay una herramienta, una función muy bonita que yo pienso se ve súper elegante y me di cuenta de que este programa lo tiene. Y cuando yo me di cuenta de eso dije, wow, esto es increíble, porque esto te va a ayudar a ti a crear un contenido súper elegante, muy bonito. Yo personalmente lo utilizo siempre y es literalmente el efecto de desvanecido. Es este efecto, miren. Bien, para hacerlo tenemos que darle clic en el fragmento de video que queremos trabajar. Luego vamos a llevar nuestro mouse a una de las esquinas y como podremos ver hay un círculo que está acá que pareciera que estuviera saltando. Lo que vamos a hacer es darle clic, dejar el clic presionado y arrastrarlo hacia la izquierda. Como se podrán dar cuenta, irá apareciendo este efecto. Si yo avanzo en la línea de tiempo, el video del micrófono se va a ir desapareciendo poco a poco. Ese es el efecto que causa, por eso se llama desvanecido y la verdad es súper profesional, a mí me encanta. Vamos a hacerlo ahora pero en esta esquina, ya que lo podemos hacer en ambas esquinas si así lo deseamos. Así que llevamos el mouse a esta esquina, le damos clic, dejamos el clic presionado, pero en este caso vamos a arrastrar hacia la derecha. Ahora, ¿qué hacemos, por ejemplo, si queremos añadir texto a nuestro video? Algo muy importante a tocar dentro de este programa y en todos los que vamos a recomendar. Para eso tenemos que venirnos nuevamente a acá, le damos clic derecho, operaciones de pista y le vamos a dar nuevamente en añadir pista de video. Ahora lo que tenemos que hacer es que nos vamos acá donde dice abrir otro, le damos en texto y aquí podemos escribir lo que queramos. Yo en este caso le voy a poner hola. Bien, le damos en aceptar y se nos va a abrir esta pestaña donde tendremos la oportunidad de colocarle diferentes efectos a nuestro texto. Bien, si llevamos el mouse a esta parte de la pantalla tendremos la oportunidad de mover el texto a donde queramos hacerlo. Por ejemplo, si lo quiero poner en el medio, se pone en el medio y así podemos jugar con esta opción hasta colocar el texto a donde a nosotros más nos guste. Bien, la fuente de letra por predeterminada viene en esta, pero nosotros podremos tener la opción de cambiarla justamente bajando esto de acá y dándole clic acá. Aquí se nos va a abrir este cuadro donde podremos elegir la letra que a nosotros más nos guste. Por ejemplo, esta que se llama Canit, que me gusta muchísimo. Le voy a colocar acá y le damos en aceptar.
Ahora tenemos nuestra letra en esta nueva fuente. Bien, para llevar el texto a nuestro video, lo único que tenemos que hacer es venir para acá y en un espacio vacío darle clic y lo vamos a arrastrar a nuestro proyecto de video. Aquí lo vamos a soltar y ya tenemos nuestro texto. Bien, para quitar este contorno lo único que tenemos que hacer es que acá en la opción de grosor lo vamos a llevar a 0. Listo, eso vendría siendo todo. Y como se podrán dar cuenta, aquí ya está el hola sin ningún tipo de contorno, sin nada. Una herramienta súper útil para añadir texto a nuestros videos. Bien, para volver a la pestaña en donde tenemos todos nuestros videos y audios, tenemos que darle acá donde dice lista de reproducción y volveremos a tener todo nuestro contenido. Vamos a hacer el mismo efecto que hicimos ahorita de desvanecimiento con este texto. Bien, para hacerlo vamos a realizar nuevamente los mismos pasos que hicimos con este fragmento de video de acá. Vamos a llevar el mouse a una de las esquinas de este proyecto, pero antes tenemos que seleccionarlo. Bien, una vez seleccionado, ahora sí llevamos el mouse a una de las esquinas. Justamente cuando aparezca el círculo que rebota, le vamos a dar clic, vamos a dejar el clic presionado y lo vamos a arrastrar hacia la derecha. Y repetimos este mismo paso de este lado, pero arrastrando hacia la izquierda. Bien, ya tenemos prácticamente la estructura básica de un video. Creo que lo único que faltaría sería colocarle una buena música. Para eso tenemos que venirnos hasta lo más abajo. Vamos a irnos a esta parte, le damos clic derecho, le damos en operaciones de pista y en este caso le vamos a dar en añadir pista pero de audio. Una vez tengamos la pista de audio nos vamos hacia la canción que habíamos seleccionado, en este caso es esta. Y vamos a arrastrarla justamente hacia nuestro proyecto. Bien, así va a quedar nuestra canción, pero como nos damos cuenta, la canción tiene una duración mucho mayor a la del video original. Para eso tenemos que hacer un recorte. ¿Se acuerdan cómo era el recorte? El recorte es de la siguiente manera. Arrastramos nuestra línea de tiempo justamente hasta acá, donde nos indica que nuestro video termina, y le damos en esta opción. De esta manera ya la canción se va a dividir en dos fragmentos. Seleccionamos esta, le damos en las tijeras y listo. Ya tenemos la canción en la misma duración de nuestro video original. ¿Sabían ustedes que el efecto de desvanecido también se puede aplicar para audios? Sí, y se hace de la siguiente manera. Nos vamos a nuestra pista de audio, le damos clic para seleccionarla y hacemos el mismo procedimiento otra vez. Nos vamos a la esquina, le damos clic al círculo, lo dejamos presionado y arrastramos hacia la izquierda. Yo lo voy a dejar más o menos en esta duración y hacemos lo mismo del otro lado. Y de esta manera ya tendríamos un video básico pero muy profesional en un editor de video totalmente gratuito. Bien, pero ya que tenemos nuestro video listo, ahora tenemos que exportarlo. ¿De qué manera lo podemos hacer? Es súper sencillo. Lo único que tenemos que hacer para exportar nuestro video es venirnos para acá donde dice exportar. Esto lo vamos a dejar así tal cual como está, ya que viene con la configuración predeterminada de cuando comenzamos nuestro proyecto. Y le damos donde dice exportar archivo. Se nos va a abrir una ventana como esta y aquí tenemos que buscar la ubicación exacta en donde queremos que nuestro video se guarde. Aquí podemos colocarle un nombre, en mi caso era ejemplo de video porque fue el nombre inicial que le puse al proyecto, pero se lo voy a cambiar. Le voy a colocar video listo y le vamos a dar en donde dice guardar. Se van a dar de cuenta que en la parte derecha de su programa se les va a abrir esto. Esto lo podemos arrastrar más hacia acá. Y aquí lo que va a decir es cuánto porcentaje lleva la exportación de nuestro proyecto. Bien, ya está listo, 100% exportado. Vamos a buscarlo en la carpeta donde yo lo guardé. En este caso yo lo tengo acá. Y aquí está el video listo para reproducirse. Vamos a hacerlo. Y acá está el resultado final de la edición de mi video. Bien, ahora que ya terminamos de exportar todo, les quiero compartir mi experiencia personal en cuanto a este programa de edición. Si tienes una computadora de bajos recursos, este programa te va a funcionar. Lo único que sí te digo es que el programa te va a ir lento y quizás eso sea un poco incómodo para ti, por lo que personalmente considero puedes optar por una mejor opción. Pero si tienes una computadora con medianos o altos recursos, te va a ir totalmente de maravilla. No vas a tener ningún problema y es un editor de video suficientemente profesional para que hagas videos de alta calidad. Recomendación personal: siempre que estén editando un video, nunca se les olvide que ya cuando terminen un proyecto o inclusive
en el mismo proceso de la edición, guarden su proyecto, ya que no saben si puede haber repentinamente un corte eléctrico, si su computadora a lo mejor sufre alguna falla y se le cierra todo. Son cosas que la verdad nosotros no sabemos en qué momento puedan llegar a suceder, así que nunca se olviden de guardar. Aquí está la opción de guardar, solamente dándole un clic ya nuestro proyecto va a estar guardado. Fíjense que aquí mismo lo dice, guardado, y aquí la ubicación de donde el archivo está guardado. Ahora, si quieren guardar su archivo en una ruta distinta, lo único que tienen que hacer es venirse acá en archivo, guardar como, se les va a saltar esto y aquí tienen la oportunidad de seleccionar en dónde quieren guardarlo. Le dan en guardar y listo. Eso sería todo. Seguimos con OpenShot. Este es un programa de edición de video gratuito y de código abierto que es compatible con Windows, Mac y Linux. Tiene una interfaz fácil de usar y una amplia variedad de herramientas de edición. Para descargarlo es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es buscar OpenShot en su navegador favorito y entrar en la primera página que nos salga. Nos va a salir este sitio web. Tenemos que asegurarnos, es muy importante eso, que en verdad sea este sitio web, openshot.org, ya que esta es la página oficial del programa de edición. Para descargarlo es realmente sencillo. Fíjense que aquí dice Windows y detecta inmediatamente que mi computadora es de 64 bits. Ok, me dice que es compatible con versiones de 64 bits de Windows 7, 8, 10 y más. Para descargarlo lo único que tenemos que hacer es darle clic acá y luego seleccionar dónde queremos guardarlo y listo, la descarga comenzará. Si por alguna casualidad llegan a tener algún problema instalando el programa o algo por el estilo, lo único que tienen que hacer es irse aquí a donde dice compilaciones diarias. Le vamos a dar clic y como se podrán dar cuenta, acá van a estar todas las actualizaciones más recientes del programa de edición, tanto para 32 bits como para 64 bits. En este caso a mí me detecta que yo soy de 64 bits, por lo que le voy a dar justamente en el enlace de la fecha más reciente. Le voy a dar clic aquí y se me va a abrir esto preguntándome que en dónde quiero guardar el instalador. Elijo la selección deseada y le doy en guardar. Una vez hecho esto, la descarga comenzará inmediatamente. Como pueden ver, aquí ya se está descargando. Estoy desde la sección de descargas de mi navegador favorito y acaba por 12, 13%. Y así sucesivamente hasta que llegue a 100%. Bien, una vez termine la descarga, aquí vamos a tener el programa. Le vamos a dar clic y nos va a aparecer este cuadro. Le vamos a dar en ejecutar y acá tendremos el proceso de instalación de OpenShot. Bien, acá podemos seleccionar nuestro idioma o el idioma de preferencia, en mi caso el español. Le damos en aceptar, ok, aquí le damos en acepto el acuerdo, le damos en siguiente, luego en siguiente, le damos. En mi caso ya yo tenía instalado el programa con anterioridad, a ustedes no le va a salir esto, sin embargo yo le voy a dar que sí. Ok, le damos aquí donde dice crear un acceso directo en el escritorio, le doy que sí, siguiente, instalar. Y listo, esperamos a que el programa se instale. Una vez terminada la instalación nos va a salir este cuadro y fíjense que aquí esta casilla de acá siempre viene marcada. Esto es para ejecutar el programa apenas le demos en finalizar, pero yo recomiendo que es más cómodo desmarcarla y ahora sí darle finalizar. Una vez tengamos el programa instalado, lo que tenemos que hacer es buscarlo. Yo en mi caso lo tengo aquí, le vamos a dar doble clic y esperamos a que el programa se ejecute. Y aquí tenemos la interfaz principal del programa de edición de video OpenShot. Como se podrán dar cuenta, la verdad es muy bonita a simple vista y súper intuitiva para utilizar, por lo que su funcionamiento la verdad es ideal para aquellas personas que están incursionando dentro del mundo de la edición de video. 100% recomendable para todas las personas que quieran aprender. Como opciones básicas que tenemos a simple vista, por ejemplo acá están las transiciones, tenemos un montón para elegir y para añadir a nuestros videos. Más adelante veremos cómo hacerlo. Tenemos efectos y es que también tenemos emojis, por si también queremos añadirlos en alguna parte específica de nuestro proyecto. Bien, pero ¿cómo puedo empezar a utilizar este programa para editar mis videos? La verdad es muy sencillo. Vámonos acá donde dice archivos de proyecto. Y vamos a repetir prácticamente los mismos pasos que hicimos en el tutorial anterior, ¿se acuerdan? Bien, les había dicho que el primer paso en todos los editores de video era crear un nuevo proyecto, ya que de esa manera podíamos elegir las dimensiones deseadas por nosotros. ¿Sí se acuerdan? Ok, perfecto. En este caso, cada vez que abrimos el programa por primera vez, vamos a tener una resolución de 720p.
Viene por defecto. Para cambiar eso tenemos que darle clic aquí y se nos va a abrir esto. Acá podemos elegir la resolución que nosotros queramos. Como se podrán dar cuenta, hay muchísimas, inclusive tenemos hasta 16K, una locura. Sin embargo, en mi caso yo recomiendo utilizar esta que está aquí. Ya vamos a buscarla. Esta que está aquí, la de 1080p, 30 fotogramas por segundo. Le damos en OK y listo, ya nuestro proyecto va a estar en la resolución que nosotros nos guste más. Ok, vamos a recordar qué fue lo que hicimos en el tutorial pasado, porque acá vamos a repetir los mismos pasos. Si no me creen, ya verán. Primero que nada tenemos que tener una carpeta con todos los recursos que vayamos a utilizar. Los vamos a sombrear todos y los vamos a arrastrar hacia nuestro programa de edición. Como se podrán dar cuenta, acá irán apareciendo poco a poco. Otra manera de también hacer esto es dándole clic donde dice File o Archivo y le vamos a dar donde dice Importar archivos. Se nos va a abrir la carpeta en donde tengamos nuestros recursos a utilizar, vamos a sombrear todo y le damos en abrir. Y listo, también irán apareciendo uno por uno todos nuestros archivos. Ok, ¿por qué digo que tenemos que repetir los mismos pasos? Ok, cuando ya sabemos los conceptos básicos de la edición de video, se nos hace mucho más fácil poder entender de manera intuitiva cualquier programa de edición, ya sea de computadora o de teléfono. Y es que estos son los principios más básicos que tenemos que hacer a la hora de empezar un nuevo video. Ok, aquí en nuestros archivos de proyecto tenemos nuestros videos, nuestras canciones y nuestras imágenes. Lo que tenemos que hacer es darle clic al deseado, en mi caso es este video de la cámara, le damos clic, lo dejamos presionado y lo arrastramos a nuestra línea de tiempo. Bien, fíjense cómo se coloca en la línea de tiempo, lo soltamos y aquí está. Como ya les había explicado, para poder moverlo lo que tenemos que hacer es darle clic encima de la imagen, video o audio y arrastrarlo ya sea a la izquierda o a la derecha. En mi caso lo voy a colocar al principio de mi pista. ¿Se acuerdan que les había dicho que cada una de estas cositas que salen acá se llaman pistas? También le pueden llamar capas. Es una manera fácil de entenderlo. Y volvemos a repetir el paso. En este caso voy ahora a seleccionar este video, lo voy a arrastrar a mi línea de tiempo y aquí lo voy a soltar. Para crear una transición es exactamente igual que en el programa anterior, solo que acá la cosa cambia. Ya van a ver. Lo que tenemos que hacer es arrastrar nuestro video por encima del que tenemos acá. Lo soltamos e inmediatamente se va a crear una transición. Lo que sucede con esta transición en este programa es que tiene algo en especial. Si le damos clic encima la podemos arrastrar hacia donde nosotros queramos, ya que se convierte como si fuera un archivo más. Así que lo que tenemos que hacer es colocarla justamente por encima de los dos videos, en este caso acá. La transición por defecto que se crea cuando tú colocas un video encima de otro es la transición de desvanecido. Ya saben, esta transición, para ser exactos, fíjense. Ok, fíjense cómo hubo un efecto de desvanecimiento. Siempre que ustedes coloquen un video encima del otro, esta va a ser la transición por defecto que va a aparecer. Ok, pero ¿cómo hago si quiero añadir otra transición de las que ofrece el programa? Es realmente sencillo. Lo único que tenemos que hacer es venirnos para acá en transición y aquí vamos a seleccionar cualquiera de las transiciones que nos guste más. En mi caso voy a seleccionar esta. La vamos a arrastrar hacia nuestra línea de tiempo. En mi caso voy a agarrar esta amiguita y recuerden que apretando el botón de suprimir se va a eliminar. Le voy a dar clic y la voy a arrastrar hacia nuestro video. En este caso también se puede reducir y también se puede alargar a nuestra preferencia. Bien, yo la voy a reducir y la voy a colocar justamente por acá. Bien, ahí me parece perfecto. Vamos a ver cómo queda. ¡Excelente! ¿No les parece algo maravilloso? De esa manera ya estamos entendiendo los principios básicos de este programa de edición. Pero ahora, ¿cómo hago para añadir un video encima del otro o colocarle un texto y colocarle música? Vamos allá. Nos devolvemos a nuestros archivos de proyecto. En este caso voy a agarrar, qué sé yo, vamos a ver este video de aquí. Lo voy a arrastrar para acá. Bien, pero ¿qué pasa? Que no tengo una capa encima de esta. No se preocupen, lo que tenemos que hacer es darle clic acá y le vamos a dar clic acá. Se podrán dar cuenta que va a aparecer otra capa. Seleccionamos nuestro video, lo arrastramos hacia arriba y listo. Ahora lo voy a colocar por encima de este. Bien, yo creo que ya si se vieron el tutorial pasado van a tener un mejor entendimiento de cómo van funcionando los mecanismos a la hora de editar un video. Así que ya saben que en este caso quedaría más bonito si por ejemplo le doy clic en este video de acá y lo voy a reducir en tamaño.
Bien, ok, perfecto. Ahora voy a añadir una transición, en este caso esta de acá. La voy a arrastrar a mi proyecto y la voy a colocar justamente aquí. Le voy a reducir el tamaño. Ok, la arrastro nuevamente y la voy a dejar ahí. Perfecto. Vamos a ver cómo queda. Ok, y quedaría de la siguiente manera. Excelente, perfecto. De esa manera podemos crear videos profesionales para nuestras redes sociales. Creo que ahora lo que faltaría sería añadirle un texto y una música. Así que nos devolvemos otra vez a archivos de proyectos y le vamos a dar aquí donde dice título. Le damos en títulos y se nos va a salir esto de acá. Aquí tenemos muchísimas opciones con efectos y gustos. Entre colores, gustos, ustedes tienen la última palabra. Bien, yo voy a seleccionar, por ejemplo, a ver. Bien, voy a seleccionar este que está acá. Aquí tenemos muchas opciones. Por ejemplo, aquí donde dice línea 1, vamos a colocar lo que queremos que diga el escrito. Yo le voy a colocar hola. Aquí podemos seleccionar el color. Yo le voy a colocar blanco, le damos en OK y ya cambiaría a tonalidad blanca. Y aquí podemos elegir la fuente de nuestra letra. Vamos a darle. Fíjense, aquí tenemos muchas fuentes para elegir. Vamos a elegir en mi caso, a ver, esta que me gusta mucho. Bien, lo dejo así tal cual como está y le doy en OK. Perfecto, y ya nuestra letra va a cambiar. Solamente tenemos que darle aquí donde dice guardar. Pero ¿qué pasó? ¿Dónde está nuestra letra? No se preocupen, fíjense, la letra está aquí. Bien, así como si fuera un video, una canción, una imagen más. Sí señor, las letras también se van a los archivos de proyecto. Lo que tenemos que hacer es arrastrarlo a nuestra línea de tiempo. Ya saben, nos vamos aquí, le damos acá y creamos una nueva capa y la colocamos por encima de nuestro video. Yo lo voy a dejar hasta aquí justamente. Bien, voy a seleccionar otro título. Le damos acá, luego en títulos. Y ahora voy a añadir, por ejemplo, este que está aquí. Bien, perfecto. Entonces en la línea 1, fíjense que tiene dos líneas. En la línea 1 le voy a poner hola y aquí le voy a poner amigos. Perfecto. Podemos seleccionar el color. En mi caso le voy a colocar un verde. Le voy a dar en OK y fíjense que las letras cambian. Sin embargo, no me gusta mucho, así que vamos a cambiarlo nuevamente al color como estaba. Lo voy a poner otra vez en este azulito, me gusta. Bien, vamos a dejarlo de esta manera. Bien, le voy a cambiar la fuente nuevamente. En mi caso voy a elegir esta de aquí. Voy a elegir esta fuente y le voy a dar en OK. Perfecto, le voy a dar en guardar y listo. Ya acá tendremos nuestro texto, nuestro título listo para utilizarlo. Lo voy a arrastrar a mi línea de tiempo y lo voy a colocar en la parte deseada de mi video. Bien, en mi caso yo la voy a colocar por aquí. Algo que me di cuenta de este programa es que también podemos utilizar las propiedades de cada archivo a nuestro antojo, pero por predeterminado como que no aparecen, o por lo menos a mí no me salió. Entonces lo que tenemos que hacer es venirnos para acá, justamente aquí, le vamos a dar clic derecho y justamente acá le vamos a seleccionar. Fíjense que nos va a salir las propiedades y aquí sí podemos jugar con cada una de las opciones. Esto es un poco más avanzado, pero sirve para darle un mejor acabado a nuestro video. Sin embargo, nosotros ahorita vamos a enfocarnos en lo básico del programa. Bien, el video ya va tomando una excelente forma, pero le falta todavía una buena música, por lo que vamos a colocarla. Para colocarla tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a darle justamente en esta línea que está aquí, la vamos a bajar y fíjense que nosotros tenemos más capas disponibles. Así que lo que yo voy a seleccionar es la canción que yo tengo aquí, la voy a arrastrar a mi línea de tiempo y la voy a organizar en mi proyecto. Bien, voy a elegir justamente hasta aquí que termina mi video. Y voy a utilizar la herramienta de tijeras para cortar. Ok, una vez le demos clic nos va a aparecer esta herramienta. Seleccionamos aquí y aquí se hará el corte que nosotros habíamos querido. Volvemos a seleccionar acá para quitar las tijeras y listo. Esta ya la podemos mover, le damos en suprimir para eliminar y listo, ya estará eliminado. Y así ya tendríamos un video básico para nuestras redes utilizando las herramientas que nos ofrece este grandioso programa gratuito. El último paso sería exportar el proyecto. Para eso nos vamos a esta herramienta que está aquí, le damos clic, nos va a aparecer esto. Aquí nos van a aparecer muchísimas opciones, pero yo les recomiendo que dejen esto tal cual como está. Si le damos clic aquí podemos guardar nuestro proyecto en donde nosotros
nosotros queramos. Y una vez tengamos la ruta de ubicación ya guardada, le damos donde dice exportar video. Y listo, ya nuestro video comenzará a exportarse como pueden estar viendo. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar que llegue a 100% y eso sería todo. Una vez la exportación esté lista, le vamos a dar aquí y ya tendremos nuestro video disponible para verlo. Bien, aquí quedó guardado, vamos a ver cómo quedó. La verdad es que OpenShot me parece un editor de video espectacular, totalmente ideal para aquellas personas que están incursionando dentro del mundo de la edición de video básico. En este caso hicimos un video realmente sencillo, pero fue necesario para explicar las herramientas que nos ofrece este proyecto cuando estamos iniciando. Cosas importantes que siempre tenemos que tener en cuenta son, por ejemplo, cómo colocar un título, cómo colocar nuestros archivos, las transiciones, la música, etc. Son principios que tenemos que saber siempre cuando vayamos a utilizar un software de edición. Cada programa de edición de video es distinto, pero si hay algo en que se parecen muchísimo son las herramientas básicas. Lo único que cambia es que en algunos programas quizás la interfaz, las transiciones las vas a encontrar en otro lugar, igualmente con los efectos. Algunos traen emojis, otros no traen emojis. Por ejemplo, si quieren añadir un emoji, lo único que tienen es que seleccionar su favorito. En este caso voy a seleccionar este y lo arrastran a su línea de tiempo, así. Y listo, ya aquí tendríamos nuestro emoji. ¿Y ven por qué digo que este programa me gusta mucho para comenzar? Me parece un programa excelente y es totalmente gratuito, lo que lo hace ideal para comenzar a crear contenido para redes sociales. Recomendación personal, recuerden siempre guardar su proyecto antes de salir o ir guardándolo en el transcurso de la edición. ¿Cómo se guarda nuestro proyecto en este programa? Es súper fácil, nos vamos a archivo o a file y le damos en donde dice guardar proyecto como, y aquí seleccionamos nuestra ubicación de preferencia. En este caso lo voy a guardar aquí le colocamos un nombre, le voy a colocar video 2 y le damos en guardar. Y bien, esto sería todo con el programa de OpenShot Video Editor, un excelente programa para comenzar a editar. Seguimos con Vegas Pro. Anteriormente conocido como Sony Vegas, es un software de edición de video de tipo de edición no lineal y editor de audio diseñado para PC. Está orientado tanto a la edición de videos profesionales como al mercado de consumidores. Esta es la versión 15, pero también hay versiones más recientes y más antiguas. Vamos a subir un poco el nivel y sean bienvenidos a Vegas Pro 15. Esta es la versión 15 de Vegas Pro, sin embargo hay actualizaciones más recientes de este mismo software de edición, pero esta versión en particular me parece excelente, ya que se adapta muy bien a computadoras de bajos recursos y podemos hacer videos muy profesionales dentro de este software de edición. Este programa de edición de video es de pago, pero créanme que vale totalmente la pena, ya que tiene demasiadas opciones que nos van a permitir crear un proyecto muy profesional. Ok, pero ¿cómo hago para editar un video dentro de Vegas Pro? Es más sencillo de lo que ustedes creen, así que no se me asusten que ya les vamos a explicar. Ok, ya sabemos que el primer paso para comenzar a editar un video es crear un nuevo proyecto. Para eso nos vamos a ir acá a archivo, luego a nuevo y nos va a aparecer este cuadro de acá donde tendremos la oportunidad de elegir, por ejemplo, configuraciones como video, audio, etcétera. En este caso vamos a ver en video, tenemos la oportunidad de elegir nuestra anchura, nuestra altura totalmente personalizada. En mi caso es de 1920 por 1080 y yo lo voy a dejar así. Le vamos a dar en aceptar y listo, ya vamos a tener nuestro proyecto. Para llevar los recursos que vamos a utilizar es exactamente igual. Tenemos la oportunidad de abrir nuestra carpeta, seleccionar todo y pasarlo al programa. Aquí lo vamos a soltar y listo, van a aparecer todos los recursos que vamos a utilizar. Por ejemplo, este programa de edición, a pesar de que es muy profesional, también es muy intuitivo y fácil de utilizar. Fíjense, aquí tenemos transiciones. Todas estas opciones que tenemos aquí son las transiciones que podemos utilizar, son muchísimas. También tenemos efectos de video que también, Dios, o sea, son demasiados efectos que nos van a permitir crear videos muy
muy profesionales. Y tenemos también generadores de medio, por ejemplo, si queremos crear, qué sé yo, un patrón de prueba, fíjense acá, también colores sólidos. No, este programa es excelente, de verdad que sí. Esta es nuestra línea de tiempo. Acá está la pestaña de propiedades. Entonces, ya saben, en mi caso voy a agarrar este archivo de aquí y lo voy a arrastrar a nuestra línea de tiempo. Me va a salir esto y le voy a dar que no. Ok, y aquí ya va a estar nuestro video. Aquí tenemos muchísimas opciones que podemos hacer. Es un programa muy profesional, pero el día de hoy vamos a aprender lo básico y necesario para comenzarlo a utilizar. Ok, también vamos a tener la opción de si llevamos el mouse a la esquina, lo dejamos presionado y arrastramos hacia la izquierda, se va a crear ese desvanecido que se ve tan bonito, justamente de la siguiente manera. Ok, también tendremos la oportunidad de hacerlo de este lado, simplemente llevando el mouse a la esquina, dejando presionado, pero ahora arrastrando a la derecha, y se va a crear el mismo efecto de desvanecido. Perfecto, si quiero llevar otro video a mi línea de tiempo, lo que tengo que hacer es lo mismo. Voy a la imagen que quiero, por ejemplo esta, la arrastro a mi línea de tiempo. Perfecto, aquí está. Y es que aquí también puedo crear, por ejemplo, una transición de desvanecido colocando la imagen encima del video, por ejemplo, de la siguiente manera. Justamente así. Y se va a crear una transición de desvanecido. Ok, pero si no quiero la transición de desvanecimiento, sino que quiero otra transición, no se preocupen. Nos venimos aquí a transiciones y fíjense que tenemos muchísimas opciones que nos ofrece el programa de transiciones que podemos utilizar para nuestro video. A ver, en mi caso yo voy a elegir este que está acá. Lo que tenemos que hacer es seleccionarlo y manteniéndolo seleccionado lo arrastramos justamente a esta parte de acá. Bien, que esta vendría siendo la transición que se logró cuando colocamos la imagen encima del video. Aquí lo vamos a soltar. Ok, se nos va a abrir esto, lo vamos a cerrar aquí en la X y listo, ya tendremos nuestra transición. Ok, pero ahora ¿cómo hago para crear una nueva capa en este programa de edición? Para eso nos vamos a ir a alguna parte despejada de nuestro proyecto y tenemos que tener en cuenta cuando es una pista de audio. Por ejemplo, fíjense aquí está el icono de audio, y cuando es una pista de video, fíjense que acá está el icono de video. Bien, dependiendo la pista que vayamos a seleccionar, nos va a indicar que vamos a crear una nueva pista, pero ya sea de audio o ya sea de video. Vamos a poner un ejemplo. Quiero una nueva pista pero de video. Entonces me voy a la parte que me indica que es de video. Me voy a un espacio en blanco de nuestra línea de tiempo y le voy a dar clic derecho. Fíjense que acá me dice insertar pista de video. Pero ahora, ¿qué pasaría si hago lo mismo pero en la pista de audio? Bien, vamos a ver. Nos vamos a un espacio en blanco, le doy clic derecho y me va a salir lo mismo, pero ahora insertar pista de audio. ¿Se dan cuenta? De esa manera podemos elegir la pista que más nos guste. En mi caso, yo ahorita voy a hacer una de video, así que voy a escoger un espacio en blanco, le voy a dar clic derecho y insertar pista de video. Fíjense cómo se va a insertar, pero ahora quiero crear una de audio. Ok, me voy a un espacio en blanco, le doy clic derecho, insertar pista de audio. Perfecto. También tendremos la oportunidad de arrastrar las pistas. Por ejemplo, fíjense, si yo me vengo acá a la pista de audio, dejo presionado el clic y lo llevo hacia arriba, fíjense que me va a salir como esta barra indicándome de que lo voy a colocar justamente en el medio de estos dos, y efectivamente si lo suelto, se coloca en el medio de esos dos. Ahora tengo una pista de video aquí y una pista de audio aquí, una pista de video aquí y otra pista de audio aquí. Para bajar simplemente bajo aquí y listo. Ahora me voy nuevamente a medios de proyecto, me voy a otro video, en mi caso este, lo arrastro a mi línea de tiempo justamente en la parte de video, y fíjense cómo ya me indica de que este archivo tiene audio y también tiene video. El de abajo es el audio y el de arriba es el de video. Miren, ¿se dan cuenta? Pero ahora, si no quiero, por ejemplo, el de audio, no se preocupen. Lo único que tenemos que hacer es darle clic y le podemos dar en la tecla suprimir. O también le podemos dar justamente en esta X que está acá y se va a eliminar. De igual manera, como expliqué en los programas anteriores, si yo, por ejemplo, selecciono mi pista de video y me voy justamente a la esquina, fíjense que me sale una flecha de ambas direcciones. Esto quiere decir que puedo alargar lo que vendría siendo mi video o también recortarlo. Todo va a depender del gusto de cómo yo lo quiera. En este caso lo voy a posicionar justamente por aquí, ¿ok? Lo voy a alargar hasta el final, justamente aquí. Bien, me voy a ir a la esquina y voy a arrastrar hacia la izquierda dejando presionado el clic. ¿Para qué? Para crear un desvanecido, justamente de la siguiente manera.
Perfecto. Ok, ahora quiero que este video abra con una transición, pero no con una transición de desvanecido. Así que me voy a ir aquí a transiciones. A ver, voy a colocar aquí en división. No me gusta. A ver, empujar. Tampoco me gusta. Vamos a ver qué otras opciones me ofrece. Perfecto, mira, aquí me sale persiana 3D. ¡Wow! Increíble, ¿no? Me voy a ir aquí donde dice simple y lo voy a arrastrar justamente a la esquina, justamente a esta pequeña parte, esta pequeña esquina del video, y aquí lo voy a soltar. Me va a abrir esto, lo voy a cerrar aquí en la X. Esto sirve, por ejemplo, si yo quiero configurar lo que vendría siendo las medidas o los efectos de la transición, pero como recomendación personal les diría que lo dejen tal cual como está. Yo lo voy a cerrar y listo. Ok, ahora vamos a la parte de efectos de video. Como se podrán dar cuenta, aquí tenemos muchísimos efectos que podemos utilizar para nuestros videos. Estas son opciones cada vez más avanzadas. Aquí yo diría que es cuestión de ponernos a jugar con el programa de edición para irlas entendiendo poco a poco. Pero tenemos las básicas, ya saben, por ejemplo, brillo y contraste, coincidencia de color. Por ejemplo, si queremos arreglar el color, aquí también tenemos corrector de color. Si queremos desenfocar nuestra imagen, por ejemplo, tenemos esta de desenfoque gaussiano, fíjense, desenfoque medio, ligero, extremo. ¿Cómo puedo yo añadir un efecto a mi video? Es súper sencillo y es igual como arrastrar un archivo a nuestra línea de tiempo. Ok, por ejemplo, yo quiero agarrar esta que dice desenfoque medio, le doy clic, dejo el clic presionado y lo arrastro a mi video. Acá lo voy a soltar. Ok, me va a salir esto, simplemente lo voy a cerrar y fíjense que mi video ya se desenfocó. Pero, oh no, ¿y ahora qué hago? Literalmente no quería colocar ese efecto y pues ahora sí aparece. No se preocupen. Recuerden que con los comandos Control Z podemos retroceder los pasos que queramos. Ok, le damos Control Z y se va a eliminar. Bien, ya vamos entendiendo un poco de cómo funciona este programa de edición. ¿Se dan cuenta que es muy fácil? Es que la verdad es muy sencillo y muy profesional. Ahora les voy a enseñar cómo añadir texto en este programa de edición. Para eso nos vamos a un espacio en blanco de nuestra línea de tiempo, le damos clic derecho, ok, muy importante, tiene que ser en una línea de video, le damos clic derecho y le damos insertar pista de video. Perfecto, ahora nos posicionamos, por ejemplo, yo quiero que mi texto aparezca justamente en esta parte del video, le voy a dar clic derecho y le voy a dar aquí donde dice insertar medio de texto. Ok, y me va a salir este cuadro en donde vamos a tener control de todo lo que tenga que ver con nuestro texto. Por ejemplo, se dan cuenta de que si arrastro el mouse hacia acá me va a salir una flechita en forma de cruz que me indica cualquier dirección. Esto quiere decir que puedo arrastrar mi texto a la dirección que yo quiera. Y por ejemplo, si arrastro el texto hacia la derecha dejando visible las esquinas, si le doy hacia abajo, fíjense que el texto se va a poner más pequeño y si le doy hacia arriba, más grande. El tamaño del texto también se puede controlar desde acá. Lo que tenemos que hacer es darle clic aquí en este espacio en blanco, vamos a seleccionar todo o vamos a sombrear todo nuestro texto y aquí en donde sale tamaño de la fuente podemos elegir el tamaño. Si le damos en la flecha hacia abajo vamos a tener diferentes recomendaciones, pero también podemos elegir el número que nosotros queramos. Por ejemplo, le voy a colocar 35 y fíjense cómo el tamaño del texto va cambiando. Vamos a colocarle por ejemplo 25, ok, se va a poner mediano, yo lo voy a dejar en 35. Perfecto, ok, una vez hecho esto también podemos elegir lo que vendría siendo el color del texto. Siempre tenemos que tener nuestro texto sombreado para hacerle un cambio ya sea de tamaño o de color. Bien, aquí podemos elegir el color que nosotros queramos. En mi caso lo voy a dejar, por ejemplo lo puedo colocar azul, en verde, en morado, en rosado, el color que yo quiera. Sin embargo, en mi caso lo voy a dejar en color blanco. Perfecto. Ok, para salirme le doy clic, literalmente cualquier espacio vacío que esté por aquí. Le voy a dar clic aquí, listo. Perfecto. También tendremos la opción de colocar, por ejemplo, un contorno. Vamos a bajar acá. El contorno, por ejemplo, aquí podemos elegir el color. Le vamos a dar clic. Yo lo voy a colocar, por ejemplo, de color rojo. Perfecto. Le doy nuevamente clic afuera. Y aquí en esta opción de acá, por ejemplo, si le doy clic y lo arrastro a la derecha, tengo la opción de, por ejemplo, hacer que el contorno sea más llamativo. Y si lo arrastro a la izquierda, menos llamativo. Es una opción muy recomendable, por ejemplo, para hacer que nuestro texto se lea cuando el fondo y el texto son del mismo color. Ok, en mi caso yo no lo quiero, así que lo voy a llevar todo hacia la izquierda y va a desaparecer. Vamos a darle en esta línea de abajo para ocultar la pestaña de contorno. Y también tenemos la opción de sombra. Ok, al igual que en la pestaña de contornos, aquí en color de sombra podemos seleccionar el color deseado y para activarla le damos justamente en esta casilla.
Perfecto, fíjense cómo ahí se marcó la opción de sombra, pero en mi caso yo no la quiero, así que la voy a desactivar. Ok, para cambiarle la fuente a nuestro texto nos vamos a ir hasta acá, justamente en esta opción, le vamos a dar clic y aquí tenemos todas las fuentes que podemos elegir para nuestro texto. En mi caso yo voy a elegir esta de aquí, perfecto, y ahora sí voy a cerrar. Ok, ahí quedó nuestro texto, le voy a dar clic. Lo voy a agrandar un poco, justamente como por acá. Perfecto, me voy a ir a la esquina y dejando presionado voy a arrastrar hacia la izquierda para crear un efecto de difuminado, de desvanecido. Perfecto, justamente así. Y esta parte la voy a arrastrar un poco hacia la izquierda. Bien, me voy a la pestaña de transiciones nuevamente y ahora voy a elegir una transición de portales. Sí, puede ser. Ok, le doy clic, lo dejo presionado, lo arrastro hacia mi texto y justamente aquí lo voy a soltar. Ok, se me va a abrir esto, lo cierro aquí en la X. Y listo, ya tengo mi texto con su transición creada. Perfecto, nos vamos nuevamente a medios de proyecto y ya vamos entendiendo cómo es el funcionamiento de este programa, el cual es súper intuitivo y muy fácil de utilizar. Bien, como se podrán dar cuenta, acá en mi línea de tiempo me indica que la pista de audio está vacía. Es porque todavía no he puesto ninguna música ni nada por el estilo, así que vamos a hacerlo. Ok, para hacerlo nos vamos a nuestra canción que tenemos acá, le vamos a dar clic y dejando el clic presionado lo vamos a arrastrar a nuestra línea de tiempo, pero a la sección de audio, y aquí lo vamos a soltar. Perfecto, yo lo voy a arrastrar al inicio y justamente voy a seleccionar esta parte en mi marca de tiempo y le voy a dar en la letra S para dividir. Otra forma de dividirlo o de cortarlo en dos también sería en esta opción de acá. Fíjense que ahí dice dividido y entre paréntesis marca la letra S, que también funciona como lo dijimos con anterioridad. Vamos a darle y listo, se va a separar en dos. Ok, ahora le vamos a dar en suprimir para eliminar esta parte. Algo muy importante a destacar es que el programa nos indica qué pista tenemos seleccionado de color amarillo. Por ejemplo, si selecciono esta, fíjense que me va a aparecer todo con un borde amarillo. Y si selecciono esta, ahora me indica que es esta. Perfecto. Ya teniéndola seleccionado, vamos a darle suprimir para eliminarla. Y perfecto, se podría decir que entonces ya tenemos un video básico creado con el programa de Vegas Pro 15. Ok, vamos a hacer algo muy rápidamente. Aquí dice texto de ejemplo no me gusta. Para cambiar el texto lo que podemos hacer es venirnos justamente acá a este icono que está aquí, le damos clic y nuevamente nos va a aparecer esta pestaña. Bien, le damos clic por acá, sombreamos todo, eliminamos y yo les voy a colocar, por ejemplo, hola amigos. Perfecto. Le damos aquí para cerrar y ya tenemos nuestro texto totalmente personalizado. Perfecto, ¿se acuerdan que al inicio les dije que el programa también ofrecía generadores de medios? Por ejemplo, color sólido. ¿Para qué es esto? Bien, tal cual como lo dice, son diferentes colores que podemos elegir. Por ejemplo, si queremos darle un fondo colorido a nuestro video. Bien, yo por ejemplo voy a elegir este blanco. Lo voy a arrastrar a mi línea de tiempo justamente en alguna de las pestañas de video. Lo voy a soltar acá. Me va a aparecer esto de aquí, lo voy a eliminar, ok, perfecto. Y aquí me quedó un recurso totalmente de color sólido, el cual puedo utilizar como fondo, por ejemplo. A ver, vamos a arrastrarlo justamente para acá. Bien, vamos a colocarlo por encima de la imagen del micrófono para crear una transición de desvanecido. Perfecto. Ahora me vengo justamente aquí a esta parte, bien. Le voy a dar clic derecho, insertar medio de texto, perfecto, y ahora voy a sombrear todo, elimino y le voy a colocar fin del video. Excelente, fíjense que no me aparece porque las letras están de color blanco, entonces lo que voy a hacer es sombrear todo, le voy a dar aquí en color del texto y por ejemplo yo lo quiero de un color un poco anaranjado, así me gusta, perfecto. Bien, ahora lo que voy a hacer es elegir la fuente de mi texto, le voy a dar acá, voy a elegir este texto que está aquí, perfecto, y ahora voy a cerrar. Excelente. Ahora lo que voy a hacer es expandir mi línea de tiempo para tener un mejor campo visual para editar. ¿Cómo hago eso? Justamente en la opción de acá. Fíjense que le doy clic y nuestra línea de tiempo se va a expandir. Esto me da a mí un mejor campo visual para editar mi video. Bien, ahora que puedo ver mejor, voy a irme justamente a la esquina y voy a arrastrar hacia la derecha para crear el efecto de desvanecido. Voy a agrandar mi texto justamente aquí, bien, y ahora voy a hacer lo mismo que hice con anterioridad, pero a la izquierda. Voy a hacer lo mismo en este color, no lo hago acá porque aquí hay una transición creada, pero sí lo voy a hacer al final. Bien, perfecto, y ya tengo mi video básico en Vegas Pro 15. Ok, vamos a poner nuestra línea de tiempo nuevamente como estaba, para eso le damos aquí en menos, perfecto.
y ya está otra vez tal cual como estaba. Ok, ya nuestro video está listo. Ahora lo único que tenemos que hacer es exportarlo, renderizarlo. Para eso nos vamos a esta opción que está justamente aquí que dice renderizar como, le damos clic y se nos va a abrir este cuadro con diversas opciones de renderización. Yo personalmente elijo dos formatos siempre, esta que dice Sony ABC MBC y esta que dice Magix ABC AAC MP4. Fíjense que aquí podemos renderizar en 4K, en Blu-ray, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí si le damos en Sony podemos también renderizar en 1920 x 1080, que vendría siendo la que yo siempre elijo. Bien, para escoger el sitio predeterminado en donde lo vamos a guardar, le damos justamente aquí en donde dice examinar, le damos clic y se nos va a abrir esta pestaña de acá. Acá le colocamos un nombre, por ejemplo, Video Vegas. Y le voy a dar en guardar. Excelente. Y ya tendremos todo guardado para renderizar nuestro video. Aquí le damos donde dice renderizar y ya comenzará la renderización de nuestro proyecto. Ok, ya cuando tengamos la renderización lista le damos en cerrar. También tenemos la opción de darle en abrir la carpeta en donde se guardó nuestro video o abrirlo directamente. Yo en mi caso le voy a dar en cerrar. Perfecto, y aquí está mi video. Ok, vamos a ver cómo quedó. Vegas Pro 15, un excelente editor de video el cual te permitirá crear videos muy profesionales y sobre todo de una manera súper fácil, ideal para todas las personas que quieran comenzar en el mundo de la edición de video. Bien, recuerden siempre guardar su proyecto durante la edición del video o al finalizarla, pero recomendablemente que sea mientras están editando el video. Para eso le dan en esta casilla de aquí en guardar. Si es primera vez que vas a guardar tu proyecto en cualquier programa de edición, les va a salir este cuadrito de acá y aquí van a seleccionar la ubicación en donde lo quieren guardar. En mi caso lo voy a guardar acá y le voy a colocar Video Vegas. Perfecto, le damos en guardar y listo, ya nuestro proyecto quedará totalmente guardado. Ahora vamos con los programas de edición de video para teléfonos. La primera recomendación es CapCut, un programa de edición de video gratuito para teléfonos. Principalmente está enfocada en videos verticales, así que es un programa ideal, por ejemplo, para editar TikTok, Reels y Shorts. Sin embargo, también podemos editar videos horizontales y esta aplicación nos ofrece herramientas muy profesionales. La primera recomendación para teléfonos es CapCut. Ok, yo les había dicho que siempre el primer paso es crear un nuevo proyecto, pero en este caso vamos a saltarnos ese primer paso y vamos a hacer uno antes de ese. Y es que CapCut trae por predeterminado una marca de agua que aparece al final del video. Puede ser un poco fastidiosa y la podemos quitar. ¿Cómo la quitamos? De la siguiente manera. Nos vamos a opciones y aquí en donde dice agregar final predeterminado le vamos a dar y le vamos a dar donde dice descartar. Y listo, ya la marca de agua va a estar totalmente eliminada. Ok, le damos para atrás aquí en la X y ahora sí le damos en nuevo proyecto. Nos van a aparecer todos los videos que tengamos en nuestro dispositivo y elegimos el cual vayamos a trabajar. En mi caso es este de aquí. Y le doy donde dice agregar. Ok, esta es la interfaz del programa CapCut. A simple vista se ve súper fácil de utilizar y es que es bastante intuitiva, pero tenemos que conocer las opciones básicas para que nuestro video quede de la mejor manera. Ok, ¿se acuerdan? Esta es la línea de tiempo. Aquí es donde vamos a trabajar, aquí es donde ocurre toda la magia. Bien, nuestro proyecto por predeterminado viene en 720p. Para acomodar eso tenemos que darle justamente aquí y aquí lo vamos a llevar a 1080. Igualmente vamos a hacer donde dice cuadros por segundo, lo vamos a llevar a donde dice 60 y listo, le volvemos a dar justamente aquí y ya se va a quitar. Por ejemplo, para poner un video encima de este, lo que tenemos que hacer es irnos aquí donde dice superposición, le damos en agregar superposición y nuevamente nos va a salir la lista con todos nuestros videos. Seleccionamos el que vayamos a trabajar, en mi caso va a ser este de aquí, le damos donde dice agregar. Ok, perfecto, como se podrán dar cuenta, ahí quedó. Lo pueden mover hacia donde ustedes quieran. Yo en mi caso lo voy a poner un poco más pequeño y lo voy a llevar a la esquina. Perfecto. Para colocar un texto de la misma manera le damos en donde dice texto, luego en más texto y aquí tendremos la oportunidad de escribir lo que sea que vayamos a escribir. Yo en mi caso voy a colocar hola y le voy a dar en aceptar. Bien.
Ok, ahí quedó nuestro texto. Bien, para poder cambiar los estilos, la fuente, el tamaño, los colores, etcétera, le vamos a dar donde dice estilo. Se podrán dar cuenta que es muy intuitivo este programa, lo que lo hace único e ideal para comenzar a editar videos. Bien, aquí tenemos muchas fuentes de letras. Yo en mi caso voy a escoger esta de aquí. Perfecto. Le voy a dar donde dice estilo, aquí podemos seleccionar el color deseado o el tamaño. Bien, lo voy a hacer un poco más grande y si lo quiero hacer un poco más pequeño, lo que tengo que hacer es ir hacia atrás. ¿Okay? En mi caso lo voy a hacer más grande, lo voy a dejar justamente ahí. Perfecto. Y aquí tendremos muchas letras predeterminadas que ya vienen programadas con una fuente de color única. Yo en mi caso voy a escoger esta de aquí. Pero estas no son las únicas que hay. Estas son tendencias, lo que quiere decir que son las más populares o las más usadas dentro del programa. También tenemos básico, luminosidad, multicolor, amarillo, etcétera. Voy a escoger esta de aquí amarillo. Perfecto, bien. Luego tenemos burbuja por si queremos colocar, por ejemplo, algo como esto. En mi caso yo no lo quiero. Y también tenemos animaciones. Fíjense que tenemos muchas animaciones. Yo en mi caso voy a elegir esta de aquí. Perfecto. Y le damos en aceptar. Ok, ya tenemos un texto y dos videos. Ahora lo único que faltaría sería la música. Para eso le damos hacia atrás, nuevamente hacia atrás. Y le damos donde dice audio. Bien, aquí tenemos varias opciones, pero nosotros nos vamos a enfocar en la que dice sonidos. Ok, como podrán notar, aquí tendremos una librería ya con canciones predeterminadas que nos ofrece el mismo programa. Pero si queremos añadir una canción propia de nosotros, le damos acá donde sale la carpetica y luego le damos donde dice del dispositivo. Y listo, ahí podremos añadir nuestra canción de preferencia. En mi caso voy a elegir las predeterminadas que trae el programa, así que le voy a dar en block. Ok, aquí tenemos muchas opciones, voy a descargar por ejemplo esta. Perfecto, y luego le voy a dar donde dice más. Ok, y ahí nuestra canción se va a añadir a nuestro proyecto. Para llevarla al inicio del video lo que tenemos que hacer es seleccionarla, la dejamos seleccionada y la arrastramos al inicio. Y listo, pero ahora solamente falta algo y es exportar nuestro video. Exportarlo es realmente sencillo. Para eso nos vamos a ir a esta flechita hacia arriba que está justamente al lado del 1080p, le damos ahí y nuestro video comenzará a exportarse. Es muy importante mantener abierto CapCut y no bloquear la pantalla durante este proceso. Ok, una vez exportado nuestro video nos va a salir listo para compartir. Nos va a dar la oportunidad de compartirlo en TikTok, en Instagram, por WhatsApp, por Facebook, etc. Pero si no queremos hacer nada de eso, lo único que tenemos que hacer es darle donde dice hecho y listo, nuestro video quedará guardado tanto dentro de las plantillas locales del programa y en nuestra galería. CapCut, un programa ideal para comenzar en la edición de video. Seguimos con JoeCut. JoeCut es un programa de edición de video gratuito para teléfonos. Es muy fácil de utilizar ya que tiene herramientas muy intuitivas. Podemos añadir efectos, emojis, música, texto e incluso hasta plantillas personalizadas. Al igual que CapCut podemos editar videos tanto en vertical como en horizontal, pero es un programa que nos ofrece herramientas para crear videos muy profesionales. El siguiente programa de edición de video para teléfonos que vamos a recomendar es JoeCut. JoeCut es un programa de edición de video gratuito para teléfonos, sin embargo también tiene funciones de pago, pero lo más importante de todo es que nos ofrece una gran variedad de opciones que nos permitirán hacer un video para las redes sociales. Ok, esta vendría siendo la pantalla principal de JoeCut. Para hacer un video lo único que tenemos que hacer es darle acá en esta opción que dice más y se nos va a abrir esta ventana mostrando todos los videos que tenemos dentro de nuestro dispositivo. En mi caso yo voy a trabajar con este, le damos acá y bien, esta vendría siendo la interfaz del programa de JoeCut. Tenemos muchísimas opciones como podrán estar viendo, pero las más importantes ya saben son por ejemplo la música, el texto, etc. Ok, aquí tenemos nuestro video. Para hacer un recorte por ejemplo lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro video, irnos exactamente al punto en donde queremos hacer un recorte, en mi caso va a ser justamente aquí y nos vamos acá justamente en donde dice dividirse. Como podrán ver el video se nos va a partir en dos y por ejemplo yo voy a eliminar esta parte de acá. Ok, perfecto, entonces solamente me queda esta. Si quiero añadir un texto también es muy sencillo y de manera intuitiva, aquí mismo dice texto, le damos acá. Perfecto, y aquí me va a decir que puedo escribir lo que yo quiera. Le voy a colocar hola y le voy a dar en aceptar.
Perfecto, ahí queda mi texto. Como pueden ver, tenemos diversas opciones. Por ejemplo, para expandir mi texto justamente como yo quiera, yo lo voy a dejar así, así me gusta, perfecto. Y para arrastrar mi texto, lo único que tengo que hacer es dejarlo presionado. Por ejemplo, yo lo voy a colocar al principio, bien. Y esto lo voy a recortar, a ver, me voy a ir justamente por acá, selecciono mi texto, le doy donde dice dividirse, bien, y ahora busco la opción de eliminar, teniendo seleccionada la parte 2. Le doy a borrar y listo, ya esa parte quedará totalmente eliminada. Ahora voy a añadir otro texto donde voy a colocar, por ejemplo, cómo están. Bien, perfecto. Y lo voy a dejar así. Ok, y fíjense que de una manera súper fácil y rápida ya hemos logrado iniciar nuestro proyecto, colocar texto y aprender a dividir o recortar un fragmento de video. Si queremos colocar música, es muy similar al programa de CapCut. Nos venimos acá a música y tendremos una gran librería de canciones que podremos utilizar para nuestros videos. Pero por supuesto, si queremos colocar una música propia de nosotros, acá tendremos la opción que dice mi música. Le damos ahí, elegimos la canción deseada y listo. Algo a destacar de este programa es que cuando lo utilicemos por primera vez, el mismo programa nos brindará la oportunidad de tener un tutorial básico en donde nos explicarán las diversas opciones que cuentan y cómo podemos editar un video fácilmente utilizando sus herramientas. Tenemos más opciones como por ejemplo filtros, podemos elegir diferentes filtros, hay opciones de pago, por ejemplo esta de Pro, hay otras que son totalmente gratis como estas por ejemplo, bien, yo lo voy a dejar original. Excelente, también tendremos efectos, igualmente habrá opciones de pago, habrá opciones que son totalmente gratuitas, como por ejemplo fíjense esta que es VHS, queda súper bien y súper profesional. Bien, en mi caso yo no le voy a añadir ninguna, así que le doy a la X, eliminar todos los efectos y listo, ya no ha pasado nada. Bien, también tendremos la oportunidad de añadir adhesivos que son como emojis de todo tipo. Por ejemplo, si quiero añadir un emoji de acá, bien, me da la opción de expandirlo, colocarlo en cualquier parte de la pantalla que yo quiera. Excelente, por ahí todo excelente, bien. Y si no lo quiero, pues le doy en la X, le doy en aceptar y listo, no ha pasado nada. Perfecto, y por ejemplo, si quiero añadir un video encima de este, lo único que tengo que hacer es irme acá a la opción que dice Pit. Nuevamente me llevará a mi galería de videos y elijo el video que yo quiera. En mi caso voy a elegir, por ejemplo, este de acá de un gatico. Excelente, bien. Aquí está ya mi video por encima del original. Lo puedo arrastrar a donde yo quiera, lo puedo cambiar de tamaño, ya sea más grande o más pequeño. Yo lo voy a colocar aquí y aquí en la esquina. Lo que tendremos que hacer ahora es dejar el video seleccionado y arrastrarlo al inicio. Excelente, ahora voy a arrastrar mi marca de tiempo justamente a la parte en donde mi video original finaliza, justamente acá, y manteniendo seleccionado mi video del gato le voy a dar donde dice dividir. Excelente, y ahora fíjense que automáticamente se me selecciona la parte que no queremos, que no deseamos. Bien, esa parte la voy a eliminar, ok, y de esa manera ya estaremos teniendo un video básico dentro del programa de Joe. Y para guardar nuestro video, pues aquí de manera muy intuitiva nos sale guardar. Bien, nos va a preguntar la resolución. Fíjense que por defecto viene en 720p, pero hay que cambiarlo a 1080p. Fíjense que aquí dice recomendada para lograr la mejor calidad posible. Aquí en donde dice tasa de fotogramas lo vamos a llevar a 60 fps y ahora sí le damos en guardar. Y ya nuestro video quedará totalmente guardado en nuestra galería. Y esto, mi gente, es el programa de JodeCut, un editor de video para teléfonos ideal para comenzar a editar videos. La siguiente recomendación es InShot, un programa de edición de video gratuito para teléfonos. InShot, al igual que CapCut y JodeCut, nos ofrece herramientas muy buenas las cuales podremos utilizar para crear un video sumamente profesional. El siguiente programa de edición de video para teléfonos que vamos a recomendar es InShot. InShot es un programa gratuito para teléfonos, la verdad muy profesional, muy fácil de usar ya que es súper intuitivo. Esta es la pestaña principal de InShot. Para comenzar un nuevo proyecto es súper sencillo, lo único que tenemos que hacer es darle acá en donde dice video y se nos abrirán todos los videos e imágenes que tenemos en nuestro dispositivo. Elegimos con el cual vayamos a trabajar, en mi caso es este de acá, lo seleccionamos. Se podrán dar cuenta que el mismo programa de edición nos brinda la oportunidad de un tutorial básico de cómo funciona, así que vamos a darle en OK y aquí ya tendremos nuestro video. Fíjense que hay una pequeña marca de agua pero seguido de la palabra
palabra InShot hay como una X en miniatura. Lo que tenemos es que darle ahí, ok, fíjense que aquí nos dice eliminar marca de agua y anuncios. Tenemos la opción de comprar InShot Pro, que es la versión paga, pero también lo podemos eliminar gratis solamente viendo publicidad. Ok, listo, ya mi marca de agua está totalmente eliminada y al igual que Jotcut, aquí tenemos diversas opciones como por ejemplo texto, emojis, música, filtros, etc. Lo bueno de este programa es que las opciones tienen prácticamente el mismo nombre, se parecen mucho, así que no va a ser muy difícil de entender y por ende muy difícil de producir un video profesional dentro de esta app. Ok, ya sabemos, entonces vamos a comenzar añadiendo un video por encima de este. Para eso nos vamos a la opción de Pit, se nos va a abrir nuestra galería nuevamente y ahora yo voy a elegir por ejemplo esta imagen que está acá. Excelente. Una vez que tengo ya la imagen, fíjense, recuerden ustedes que podemos colocarla más pequeña, más grande, podemos jugar con el tamaño. Yo en mi caso lo voy a colocar mediano y lo voy a llevar a la esquina. Perfecto, excelente. Ahora, lo que voy a hacer es darle en aceptar, excelente, y ahora voy a añadir un texto. Le damos en texto y nos va a dar la oportunidad de escribir lo que queramos. Le voy a escribir, por ejemplo, hola y listo. Perfecto. Ahora, ¿cómo hago por ejemplo si quiero cambiar la fuente de mi texto o algo por el estilo? Para eso lo que tenemos que hacer es darle acá en donde sale como un lápiz. Esa opción significa editar o modificar. Le damos, bien, y aquí nos van a salir estas diferentes opciones. Para cambiar la fuente nos tenemos que ir acá en donde sale la letra A en mayúscula y en minúscula. Y aquí tendremos muchas fuentes que podemos elegir para nuestro video. En mi caso voy a elegir esta de acá. Excelente, le doy en aceptar y listo, ya tengo la fuente que yo quiero. Igualmente con los colores, nuevamente le damos en el lápiz y le damos acá en la paleta de colores. Y aquí podemos elegir el color que nosotros queramos, en mi caso lo voy a colocar amarillo. Perfecto, bien, y ya tenemos nuestro texto del tamaño deseado, con la fuente deseada y con el color deseado. Bien, ahora le damos en aceptar y vamos a colocar una música, por ejemplo. Bien, en este programa es distinto porque aquí tenemos varias opciones. Por ejemplo, la opción de grabación, que es, por ejemplo, si nosotros queremos grabar una voz que va a estar por encima de nuestro video en tiempo real, el programa nos da esa oportunidad. En efectos, es por ejemplo si le queremos añadir un efecto a nuestra voz que ya viene por defecto en el video. Y en donde dice más música es por si nosotros queremos añadir un audio externo que ya tengamos preparado para nuestro proyecto. Bien, al igual que el programa de Jotcut, también tendremos filtros. Por ejemplo, acá vamos a darle en filtro. Bien, y tendremos muchísimas opciones que podemos elegir para darle una mejor apreciación visual a nuestro video. En mi caso yo no voy a poner ninguno. Ok, excelente, perfecto. Y tenemos otras opciones como por ejemplo adhesivos, en donde aquí podemos añadir más texto, más detalle y pues acá los famosos emojis. En este caso son distintos, tienen animaciones. Yo voy a colocar este, lo voy a colocar por acá. Bien, ok, más grande, lo voy a dejar ahí, perfecto. Bien, y como se podrán dar cuenta, la verdad es un programa muy intuitivo, súper fácil de usar, súper fácil de entender. Bien, para hacer un recorte es exactamente igual. Llevamos nuestra marca de tiempo justamente a la parte deseada en donde vamos a recortar y nos vamos en donde dice dividirse, ¿ok? Inmediatamente se nos va a seleccionar la parte que queremos eliminar. Fíjense que el mismo programa ahí nos va diciendo de qué manera podemos recortar y pues el mismo programa nos va guiando cómo podemos editar nuestro video por primera vez. Eso es genial, ya que nos brinda la oportunidad de aprender de una forma más intuitiva y poder dominar más rápido este programa. Ok, una vez que tengamos seleccionado la parte que queremos eliminar, le damos donde dice borrar. Y listo. Fíjense que acá nos da otro tutorial. Esto es increíble, de verdad yo lo recomiendo mucho. Le damos en OK y listo. Ya tendremos nuestro video exactamente como lo queremos. Aquí tenemos más opciones que podemos jugar, por ejemplo velocidad, animación como mostramos en CapCut y pues volumen, cortar, efecto de voz, etcétera. Pero lo cierto es que es un programa súper intuitivo, para nada difícil de entender, y que acá podemos editar videos ya sea para TikTok, para Reels, para Shorts, videos horizontales para YouTube, etcétera. Pero lo cierto es que sin importar que un video sea vertical o que sea horizontal, acá lo podremos editar y les aseguro que va a tener un resultado increíble. Para exportar nuestro video es exactamente igual que en Jotcut. Le damos acá en donde dice guardar.
se nos va a abrir esto en donde tendremos la oportunidad de elegir la resolución, la tasa de fotogramas y el formato. En mi caso yo lo voy a dejar en 1080, en la tasa de fotogramas lo voy a cambiar a 60 fps y le doy en guardar. Y listo, mi video comenzará a exportarse. Ok, una vez exportado, este programa también nos brinda la oportunidad de compartirlo directamente por WhatsApp, por Instagram, por YouTube, TikTok, Facebook, etc. Pero si no queremos hacer nada de eso, le damos acá en el icono de una casita. Y listo, nuestro video quedará guardado en galería. Si queremos editar nuestro video, ya sea porque cometimos un error o algo, lo único que tenemos es que volver a video. Y aquí quedará nuestro proyecto guardado, lo seleccionamos y listo, aquí está el proyecto tal cual como lo habíamos dejado. Y eso, mi gente, sería el programa de InShot, un excelente editor de video gratuito para teléfonos. Pero ¿cuál es la diferencia real entre un programa de edición gratuito y un programa de edición de paga? Bien, tenemos que tener en cuenta que los que son de paga es porque ofrecen muchísimas más herramientas que nos ayudan a obtener resultados más profesionales. Sin embargo, los programas de edición de video que hemos recomendado en este curso son muy profesionales. Yo personalmente los he probado uno por uno y podemos obtener resultados maravillosos para nuestros proyectos. Por supuesto que estos no son los únicos software de edición que existen en todo el mundo, así que aquí te voy a dejar una lista con menciones honoríficas de programas de edición que son muy buenos y que te van a dar resultados muy profesionales. A la hora de crear un nuevo proyecto tendremos diferentes opciones de formatos que podemos elegir. Los dos más famosos es el formato vertical y el formato horizontal. El vertical se usa en videos como por ejemplo Reels, TikTok y Shorts, y el formato horizontal es el que vemos en todos lados, pero especialmente en videos de YouTube. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar uno con el otro? La verdad es muy sencillo. Lo único que nos tenemos que aprender es que el formato en horizontal es de 16:9 y el formato vertical es de 9:16. Indiferentemente la resolución que tengas, siempre serán estos formatos: en horizontal 16:9 y en vertical 9:16. De esa manera podremos identificar muy fácilmente qué tipo de proyecto vamos a trabajar en nuestro editor de video. Ok, ahora vamos a ver cómo hacer un nuevo proyecto en vertical en el programa de Shotcut. Para eso nos vamos a ir acá en donde dice nuevo proyecto, luego nos vamos a donde dice modo de video y acá le vamos a dar clic. Como se podrán dar cuenta, tendremos muchísimas opciones que podemos escoger. Sin embargo, para crear un formato en vertical nos tenemos que ir acá en donde dice sin difusión. Nos van a aparecer todas estas opciones, pero nosotros vamos a elegir estas que dicen HD vertical 30 fps o HD vertical 60 fps. Cualquiera de las dos funciona, y es que ambas son de formato vertical. Yo en mi caso voy a elegir esta de HD vertical 60 fps. Bien, ahora le voy a colocar un nombre a mi proyecto, por ejemplo, Hola 2. Bien, y le doy en donde dice inicio. Ok, y acá ya tendremos nuestro programa en formato vertical. Lo único que tenemos que hacer es abrir un nuevo archivo, por ejemplo aquí en abrir archivo. Y como se podrán dar cuenta, ya tendremos nuestro visualizador, pero en formato vertical. De esa manera podremos editar nuestros videos en el programa de Shotcut en formato 9:16. Ahora vamos a crear un formato vertical en el programa de OpenShot. Para eso nos vamos a ir acá a esta opción de aquí. Le damos clic y nos van a aparecer todos los formatos que tenemos en el programa para elegir. Tenemos que buscar un formato que diga 9:16. Por ejemplo, se dan cuenta que aquí dice 16:9, lo que me indica que es un formato horizontal. Vamos a buscar ahora uno que diga 9:16. Ok, aquí tengo varios y el mismo programa me lo dice. Por ejemplo, HD vertical 9:16. Tengo diferentes opciones para elegir. En mi caso voy a elegir esta que dice HD vertical 720 9:16. Le doy en OK y como se podrán dar cuenta, el programa inmediatamente se convertirá en formato vertical. Seguimos con el programa de Vegas Pro 15. Para crear un nuevo proyecto en vertical en Vegas Pro 15, lo que tendremos que hacer es darle acá en donde dice archivo, nuevo,
y aquí tendremos la oportunidad de hacerlo de forma totalmente personalizada. Para eso ya tendríamos que saber las dimensiones que vamos a colocar. En mi caso lo que voy a colocar es de 1080 por 1920. Sí, totalmente invertido. Le doy en aceptar y ya tendremos nuestro formato vertical. Desde que se inventó la cámara de cine en el siglo XIX, la edición de video ha sido un proceso importante para crear historias y mensajes a través de la imagen en movimiento. Originalmente, los editores de video cortaban y pegaban los rollos de películas juntos a mano para crear un flujo continuo de imágenes. Sin embargo, con el avance de la tecnología, la edición de video se ha vuelto mucho más accesible y versátil. En la década de 1970, la edición de video comenzó a convertirse en un proceso digital, lo que permitió a los editores manipular y organizar clics de video en una computadora. Con la llegada de la era digital, también llegaron nuevos software de edición de video que permitieron a los editores ser más creativos y eficientes en su trabajo. Hoy en día, la edición de video es una herramienta esencial para la producción de contenido en medios de comunicación, cine, televisión, publicidad y en internet. Los editores de video pueden ajustar la duración de los clics, agregar efectos especiales, música, animaciones, texto y mucho más para crear un producto final impactante y cohesivo. Con la creciente popularidad del video en línea, la edición de video se ha vuelto más accesible para personas no profesionales, lo que ha permitido que cualquier persona pueda crear y compartir videos en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram. La edición de video ha recorrido un largo camino desde los días en que los editores tenían que cortar y pegar cintas juntas, y sigue evolucionando a medida que la tecnología continúa avanzando. Es una herramienta poderosa para contar historias y comunicar mensajes a través de la imagen en movimiento. Muchas gracias por ver el curso de edición de video básico. Este curso fue dictado por el creador de contenidos audiovisuales Adri Datos y presentado por Tick and Play. Somos más de lo que puedes imaginar.